gracias a Dios que nuestro hermano ya está de regreso, otra vez ganó otro round, ¿verdad? Bendito sea Dios que lo rescató y lo trajo de nuevo. Y gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos nuestros hermanos que están aquí solitos allá en este lado atrás. Si gustan acercarse más, vénganse para el frente para no sentirnos tan solos acá. O si están a gusto ahí, ahí está bien. Pero bienvenidos todos. Le digo, me bañé. Así es que vamos a estar en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 30 y nada más quiero simplemente darles un repaso, un recordatorio de lo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Marcos. Vimos cuando en el principio del capítulo, cuando Jesús vino a su ciudad donde creció, a Nazaret. Él nació en Belén, sabemos todos, ¿verdad? Pero creció en Nazaret y vino, la primera vez lo quisieron matar, la segunda vez vino y lo rechazaron, lo despreciaron. Nos dice la Biblia que ni su propia familia siquiera creía en él. Así es que si ustedes sienten que su familia, hay quienes en su familia que no los aceptan, si vinieron a Cristo y dejaron su religión y ahora ya no los aceptan, los ven como seres raros, como marcianos, no se sientan solos. Al Señor le pasó lo mismo, aún de su propia familia con los que creció. Pero después que resucitó, creyeron en Él, pero hasta entonces. Y vimos también que el Señor bendito mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Por primera vez los unge y los manda con el mensaje del Evangelio. Vamos a ver enseguida que regresaron gozosos de ver lo que el Señor había hecho a través de ellos. Vimos también la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Vimos que el rey Herodes le gustaba escucharlo, pero no hacía lo que oía. Le gustaba oír los sermones. Es como la gente que va a la iglesia una y otra vez y ¿cómo les califican el sermón? Hoy estuvo bueno el sermón. Y dicen, hoy le daríamos un 7 o un 8. Otro día lo critican y dicen, ahora el sermón no me gustó. Le doy un 4 o un 6. Otra vez dicen, estuvo muy bueno, ahora sí me tocó, pero no dan ese paso de entregarse al Señor y de seguir al Señor. Simplemente van, escuchan, pero no hacen lo que oyeron. Eso le pasaba a Herodes. Le gustaba oír a Juan el Bautista predicar la palabra de Dios, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Y luego, ¿por qué? Porque también le molestaba que Juan el Bautista le decía, lo que estás haciendo, viviendo con la esposa de tu hermano, con Herodías, tu cuñada, no es lícito que tenga la esposa de tu hermano. Él lo aguantaba, pero la esposa no lo aguantaba. Herodías lo odiaba con odio jarocho y quería matarlo, y hasta que lo consiguió, cuando la hija de ella bailó ante Herodes y todos sus invitados, todos los hombres borrachos que estaban ahí celebrando, y le pidió, dijo, dime qué quieres que te dé, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo ella? Pues no sé, dijo, fue y le preguntó a la mamá, ¿qué pido? Dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y eso es lo que hizo. Dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola, en una bandeja. Y él dice, no quería, pero por la promesa que hizo, por no quedar en vergüenza, hubiera dicho, te dije, te ofrecí un regalo, no un crimen. Pero por quedar bien, mandó órdenes que degollaron a Juan y se lo trajeron, le entregaron la cabeza. Es lo que vimos. Ahora vamos a ver en el versículo 30, vamos a ver uno de los milagros más espectaculares en la Biblia, cuando el Señor alimenta a 5,000. Pero quiero decirles antes de comenzar que el milagro, Cristo resucitó muertos, sanó paralíticos, sanó leprosos, sanó ciegos, levantó muertos de la tumba. ¿Saben cuál es el milagro, uno de los milagros más maravillosos que vemos en la Biblia? Cuando se miran en el espejo, ahí ven el milagro. O miren alrededor y vean los milagros. La salvación es uno de los milagros más grandes, espectaculares en toda la Biblia. Maravilloso.
Pero vamos comenzando en el versículo 30, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Pobrecitos discípulos, acaban de llegar de trabajar cansados, agotados, y el Señor tiene compasión, les dice, vénganse, vamos a un lugar desierto, a un lugar apartado para que descansen. Porque aunque no lo crean, el ministerio, servir es trabajo. Servir es trabajo. Y es más trabajo cuando trabaja uno con gente trabajosa, ¿verdad? Y lo sabemos, ¿verdad? Si nunca han visto a uno, simplemente mañana en la mañana, cuando se levantan en el baño, miren a uno en el espejo. Y van a ver alguna persona trabajosa. Todos somos en un tiempo u otro, ¿verdad? Unos más que otros, pero todos tenemos defectos. Y es más fácil ir y construir algo que trabajar con gente construyéndolo. Les digo, fuimos a Ensenada a construir una casa. Nos llegamos el lunes, el martes tempranito comenzamos. Estaba en una ladera. Y otros grupos, porque hay otros grupos que van a construir casas, ellos no quisieron ese lugar porque estaba muy peligroso. Estaba en la ladera y muy resbaloso, con piedras y lodo y todo. Y cada rato nomás se oía que pum, azotó uno y pum, azotó otro. Yo también me caí y pensé que me había fracturado otra vez la cadera. Dije, ay caramba, otra operación. Porque caminaba y sentía que algo se movía raro, fuera del lugar. Dije, ay, ya se me descompuso el cigüeñal. Y modo mecánico otra vez, pero gracias a Dios el siguiente día ya me sentí mejor. Y el último día ya terminamos todo, ya nos despedimos, iba de bajada, cuando de pronto, ¡pum!, se me van otra vez y azoto allá. Y me quedé caído, nada más les dije, ¡hey! ¿Cómo están todos? Así me acuesto yo para descansar. Pues ya les dio risa. Pero a veces uno va a hacer algo y uno va dispuesto a hacerlo. Y el problema es cuando trabaja uno con otra gente. Pero trabajamos tan bien todos, fue maravilloso porque nos trabajamos tan bien, tan a gusto, que fue bonito ver, y les digo, mexicanos y americanos trabajando como una familia, no había diferencia, todos le echaron ganas de principio a fin. Empezábamos en la mañana, en una hora ya estábamos, bueno, en una hora o 2 horas estamos bañados de sudor, pero con alegría. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo algo, como nos dijo el pastor de la iglesia Church on the Hill, les doy las gracias que tomaron una semana de su vida para servir. Y no hay mejor cosa que servir. Amen. Porque para eso nos llamó el Señor, dice que somos siervos, y Él se hizo siervo, y vino a servir, no a ser servido. Y cuando servimos al Señor, cuando servimos somos más como el Señor, ¿verdad? Y es tan bonito hacer eso, y les digo, fue tan lindo. Al final del día, la casa terminó pintada por fuera, pintada por dentro, su techo, sus puertas, sus ventanas, hasta camas hicimos y les pusimos sus colchones y todo. Terminado todo, y les entregamos las llaves, y estaba la familia llorando, conmovidos de ver lo que uno puede hacer por los demás. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque lo aprendimos de Jesús. Él es el que vino a servir. Él es el que vino a servirnos, no a ser servido. Imagínense al Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó los cielos y la tierra, vino a servir a sus criaturas. Y permítanme que les diga, hay criaturas malagradecidas, hay criaturas difíciles, hay criaturas, bueno, como en todas las familias, ¿verdad? ¿Conocen alguna familia perfecta? No, ¿verdad? Aún así nos ama y aún así vino a servirnos. Y usa a los discípulos, los manda a servir y regresan contentos de ver lo que han hecho. Y el Señor tiene compasión de ellos y quiere llevarlos a descansar. El problema es que dijo, vámonos para el otro lado, a un lugar desierto. Eran 4 millas de distancia de un lado del lago al otro, y si le daban la vuelta eran 8 millas, dándole la vuelta en el norte del lago de
Genezaret. La gente los vio y los que no tenían lanchas se fueron corriendo para el otro lado. Los jóvenes llegaron primero, los gorditos llegaron sudando, pero llegaron. Todos llegaron y lo estaban esperando cuando llegue el Señor. ¿Y qué sucede? El Señor tuvo compasión de ellos. Vamos continuando leyendo lo que nos dicen. Continuemos en el versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Se dan cuenta de una cosa? Vamos a ver enseguida que alimentó a las multitudes, pero primero les enseñó la palabra de Dios. Y es lo más importante. Lo importante es bueno alimentar a la gente, es bueno construirle una casa, es bueno darles de beber, pero lo más importante es enseñarles, predicarles la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque uno puede alimentar a la gente, uno puede vestir a la gente y mandarla al infierno con la panza llena y calientita. Pero lo primero, lo más importante es enseñarles la palabra de Dios y después alimentarlos o darles para sus necesidades. Y de aquí, de esta escritura, las misiones y las iglesias han aprendido que cuando dan comida, dan vestido, dan ropa a la gente, lo primero es que tienen que escuchar el mensaje. ¿Saben por qué? Porque si les dan de comer primero, la gente se va. La gente se va. Yo ya lo he visto por experiencia, que dan la comida primero y cuando van a dar el servicio, todos se van yendo. Es como si tuvieran miedo a lo que van a oír. Y se van. El Señor primero les habla y luego les da la comida. Les digo, el Señor salvó a sus discípulos para servir. A nosotros también nos salva para servir. En Efesios 2:10 tenemos un versículo ideal para todos los que quieren servir, o si no han servido, para que aprendan que todos debemos de servir. Miren lo que nos dice la palabra en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, miren, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué nos salvó? Para que estuviéramos trabajando, ¿verdad? Para servir, para que anduviésemos en ellas. Y dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos o hiciésemos esas cosas. Así es de que no tenemos escapatoria, ¿verdad? No hay escapatoria, no hay excusas. El Señor no busca excusas, el Señor busca respuestas que uno diga, sí Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo servirte? ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados. Y les pregunto, ¿cómo estás sirviendo? ¿Cómo está usted sirviendo o cómo está sirviendo? Si no está sirviendo, estás fallando al llamado del Señor, porque el Señor a todos nos ha llamado a servir. Vayan conmigo ahora a 1 Corintios 12:6. 1 Corintios 12:6, si no voy a leer todo el capítulo que habla sobre esto, pero unos cuantos y varios versículos. Comenzaremos en el versículo 6 de 1 Corintios 6. 1 Corintios 12. Sí, 12:6, sí, gracias. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, miren, en particular como Él quiere. Dios da los dones, nosotros no los escogemos. Es como no pudimos escoger nuestras familias, no podemos escoger los dones.
Porque les aseguro que muchos de nosotros, si Dios nos hubiera dejado escoger en qué familia íbamos a nacer, lo más probable es que no hubiéramos elegido en la que estamos, ¿verdad? Pero Él es el que escoge y Él es el que da. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven? Todos somos un cuerpo, todos somos miembros de ese cuerpo, pero si un miembro del cuerpo no quiere hacer su función, afecta a todo el cuerpo. Todos hemos sido llamados a servir y todos somos llamados a buscar la voluntad del Señor, y Él nos da los dones, Él nos da el deseo. El Señor, ¿se dan cuenta? Envió a sus discípulos, podríamos decir que estaban verdes todavía. Es la primera vez que van a ir a predicar el Evangelio y a realizar sanaciones y milagros, y regresan contentos. ¿Saben? No debemos esperarnos hasta poder decir, yo voy a compartir el Evangelio hasta que ya me sienta capacitado. ¿Saben qué? Tal vez nunca nos vamos a sentir capacitados. Debemos de ir y hacerlo, y ¿saben qué? Y aprender de los errores que cometamos. Debemos de intentarlo primero. Un pájaro, si nunca intenta volar, nunca va a volar. Un niño, si no lo enseñan y lo animan a caminar, nunca va a caminar. Tenemos que animarnos a hacer las cosas para aprender. Nos vamos a caer, vamos a cometer errores, sí, pero vamos a aprender. Y el Señor los mandó a que fueran eso, a que fueran. Así es de que todos tenemos que animarnos a dar el paso. Los mandó, regresaron y dijo, ahora vamos a descansar. Pero la gente dijo, no, chiquitos, no van a descansar, necesitamos más. Queremos oír más. Y viene la multitud, y vamos a continuar donde dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Miren en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor fue movido a compasión. Vamos a Juan capítulo 6. Es la misma historia, pero lo vemos un poco diferente porque Juan agrega unas cosas que Marcos no nos dice. Juan 6, del 1 enseguida. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Decía para probarles. ¿Se dan cuenta? Jesús sabía lo que iba a hacer ya, pero quería probar la fe de Felipe. Porque acaban de regresar y ver cosas maravillosas cuando fueron a predicar, pero saben que su fe todavía no era suficiente. Y lo quería probar, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Falló la prueba, ¿verdad? Falló la prueba el pobre Felipe. 200 denarios eran casi un año de trabajo de una persona, de un hombre. Entonces, falló la prueba. El Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Qué tal? Ahora vamos a hacerlo personal. Hagan de cuenta que cada uno de nosotros somos seguidores, discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Y qué tal si llega a ti y te dice el Señor, tú dales algo de comer? ¿Qué diría? Tú alimentalos. ¿Qué? Señor, ya cerraron McDonald's y el dominó no lleva comida al desierto. ¿Qué diríamos nosotros? Recordemos,
Yo no sé si en este momento ellos ya sabían que Jesús, Él les había dicho muchas veces, lo que pasa es que no les entraba en el coco duro, que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que fue creado, fue creado. Él creó los cielos y la tierra con su palabra. De la nada creó todo lo que existe. Ahora, ¿se les hace difícil a ellos que el Señor Jesús pueda alimentar a la gente? Israel está lleno de piedras, por todos lados hay piedras. El Señor pudo haber convertido esas piedras en pan, en pizza, en burritos o tamales, lo que hubiera querido. Pero quiere probar la fe. ¿Cómo les daremos de comer? El Señor ya sabía, pero lo hizo para probarle a ver si pasaba la prueba al pobre de Felipe. El pobre de Felipe falló la prueba. Imagínense que le hubiera dicho a Pedro, dales de comer. Pedro hubiera dicho, Señor, ¿estás bromeando? ¿Cómo les puedo dar de comer? Y ese problema que tenemos todos nosotros, hermanos, cuando tenemos un problema, ponemos los ojos en el problema y no nos ponemos en Dios. Vemos el problema muy grande y vemos a Dios muy pequeño. Y siempre debe de ser lo reverso. Siempre debe de ser al revés. ¿Qué problema hay grande para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. El problema es nuestra fe, ¿verdad? Fallamos en nuestra fe y vemos el problema muy grande y se nos olvida que estamos hablando, estamos tratando de Dios, del Todopoderoso, el que puede crear millones y billones de estrellas, soles, galaxias, cosas increíbles que ni nos imaginamos, solo con el poder de su palabra. Pero el problema es que vemos el problema y se nos cierra el mundo. Y eso le pasaba a los apóstoles también. Por eso no podían. Imagínense ustedes que les lleguen a su casa 5,000 hombres con su familia, sin invitarlos. Y llegan y dicen, tenemos hambre, ¿nos pueden dar de cenar? Y a los primeros dice, pues sí, pásale, tenemos. Y luego miran y más y más y más gente, hasta la vuelta de la esquina, la calle llena de gente, miles de gentes. ¿Qué harían ustedes? Cierran la puerta, ¿verdad? Y dicen, no estoy. Es lo que haríamos en la carne, ¿verdad? En lo natural, porque sabemos que no podemos. Pero ¿qué tal si Jesús está a un lado de nosotros? Y decimos, Señor, tienen un problema, se están muriendo de hambre y no traen dinero y ya es tarde. Señor, ¿qué vas a hacer? Porque Él puede, ¿verdad? Yo no puedo, pero Él sí puede. Y ese es nuestro problema, que siempre se nos olvida que servimos a un Dios inmensamente poderoso y maravilloso y lleno de compasión. El Señor tuvo compasión de Él. Tuvo compasión de ellos. Déjenme leerles una historia. Dice, una noche un evangelista estaba conduciendo un evento en Chicago, en el Ejército de Salvación. El pastor había predicado acerca de la compasión de Jesús. Escúchenme por favor. Había predicado acerca de la compasión de Jesús. Después del mensaje, un hombre vino a él y le dijo, mi esposa acaba de morir y tengo unos niños pequeños llorando por su madre que no va a regresar. Si tú no estarías predicando si a ti te hubiera pasado lo mismo y tú hubieras perdido a tu esposa. Una semana después, la esposa del pastor murió en un choque de tren. Y su cuerpo estaba en la misma iglesia donde dio el servicio la semana anterior por la esposa del otro hombre, que le dijo, no pudieras predicar acerca de la compasión si tu esposa estuviera ahí. Después del servicio, el pastor, quebrantado su corazón, mirando el rostro de su esposa que estaba ahí, es cuando todavía tenían los cuerpos en la iglesia para el servicio, dijo, el otro día un hombre me dijo que yo no hablaría de la compasión de Jesús si mi esposa hubiera muerto.
Si ese hombre está aquí, quiero que sepa que la gracia y el amor de Cristo es suficiente. Mi corazón está quebrantado, pero Dios ha puesto una canción en mi corazón. Y si ese hombre está aquí, quiero que sepa que el Señor me está confortando ahora. Nosotros no podemos tener tan compasión de los demás si no hemos sufrido. Y no podemos decir, yo entiendo tu dolor si nosotros no hemos pasado por lo mismo. Todos nosotros hemos perdido seres queridos en nuestra vida, ¿verdad? Y solamente nosotros que hemos perdido a alguien o hemos pasado por una tragedia, podemos confortar y consolar a alguien que está pasando por lo mismo. Y si nos dice, tú no comprendes lo que yo estoy sufriendo. Pero si le decimos, sí, yo ya pasé por lo mismo, yo sé lo que sufres, entonces sí nos escuchan. ¿Cómo podemos decir que el Señor comprende nuestro dolor y nuestra pena, nuestro quebrantamiento, nuestro corazón destrozado por una tragedia? Porque Él pasó por todo eso. Dice la Biblia que fue tentado en todos los puntos, pero sin pecado. Él sufrió el rechazo de su pueblo, de su nación, de su familia, de los líderes religiosos. Mintieron sobre Él, lo acusaron falsamente, lo golpearon injustamente y lo mataron trágicamente. ¿Cómo no va a comprender nuestro dolor cuando Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado? Por eso no podemos decir, si Dios no sabe lo que yo estoy sufriendo, acabo de perder a mi criatura. Sí sabe, perdió a su hijo y no lo perdió, lo entregó. Una cosa es perderlo involuntariamente y otra cosa es crucificarlo voluntariamente. Porque dice la Biblia que Dios lo quebrantó, nos dice en Isaías. Él lo quebrantó por nosotros. Entonces Él sabe el dolor de lo que es perder un hijo. Y Cristo sabe el dolor de haber sufrido todas las atrocidades por nosotros. Y tiene compasión. Tuvo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. En Mateo 8:20 dice el Señor Jesús, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, perdón, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús podríamos decir, era un pordiosero, no tenía ni dónde recostar su cabeza. En otras palabras, dormía en el campo o dormía en casas y camas prestadas. Y cuando no tenía dónde, se quedaba en el campo. Pobre a lo máximo. Y nosotros nos quejamos porque la casa está chica o el carro ya está viejo. Él tuvo que conseguir un burro para entrar a Jerusalén el domingo de Ramos. El Señor comprende todo nuestro dolor, todas nuestras tragedias, pero tiene compasión. Es lo maravilloso del Señor, que es compasivo. Vamos adelante, regresemos. Me gusta el sentido del humor del Señor, porque Él dice, Él sabía lo que iba a hacer, pero les hace la pregunta para ver cómo van a responder. En otras palabras, quiero verlos sudar, ¿verdad? Quiero verlos a ver cómo responden ante la prueba. Ellos tenían un problema, pero Jesús no tenía un problema. ¿Saben una cosa? Todos nuestros problemas son oportunidades para Dios. Para hacer algo por nosotros y así recibir la gloria. Nuestros grandes problemas son oportunidades para el Señor. Recuerden, nunca se les olvide eso. El Señor tiene todo absolutamente bajo el control. Si Él con su palabra mantiene el universo girando, cada estrella tiene un propósito. Cada estrella gira en su órbita. Cada galaxia tiene su órbita. Todo el universo tiene orden y tiene un propósito. Y Dios lo mantiene
todo por el poder de su palabra. Nos dice la Biblia en una de las cartas de Pedro, que el Señor Jesús por su palabra tiene todo absolutamente bajo su control. ¿Cómo pensamos que no tiene nuestra vida y nuestro problema en su control y en su mano? Tenemos que confiar en Él. ¿Y saben otra cosa? Dios creó el universo sin nuestra ayuda. Y Dios mantiene el universo, perdón, tengo ya 3 semanas peleando con una gripe que no me quiere soltar. Dios mantiene el universo sin nuestra ayuda. Y tiene nuestras vidas en sus manos. Y no necesita nuestra ayuda. ¿Saben lo que quiere Dios de nosotros? No es nuestra ayuda. El Señor quiere nuestra oración y nuestra fe. Quiere nuestro corazón. Quiere que creamos en Él. Eso lo honra, eso le da gloria a Dios cuando creemos en su palabra. Así es de que eso es nuestro trabajo. Si es que nuestros problemas no son un problema para Él. Si nos fijamos en el problema, piensen en esto. David, un joven de unos 15, 16, 17 años, enfrentando a un guerrero profesional armado hasta los dientes que medía 9 pies y medio. ¿Creen que los basquetbolistas de ahora están grandotes? Si hubieran competido en ese tiempo hubieran sido los chaparritos. 9 pies y medio medía Goliat. Y fue y se enfrentó ante él. Y lo venció. Otro problema que tuvo, su suegro Saúl lo quiso matar y lo persiguió con todo su ejército por 12 años y no pudo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y Dios tenía un plan para él. A Gedeón el Señor lo mandó a pelear contra los medianitas que tenían cientos de miles, docenas de miles de soldados armados, y él tenía como una 10ª parte, y el Señor le dijo, no, todavía tienes muchos. Los que tengan miedo, mándalos que se vayan a su casa. Y el 9%, el 90% se fueron. Se quedó con 300 al final y dijo, ahora sí ve a pelear. Y con eso le dio la victoria. ¿Qué es lo que vio Gedeón? El primero fue el enemigo, pero luego puso sus ojos en Dios, su promesa, y le dio la victoria. Ahora imagínense Moisés, va ante Faraón y le dice, dice Dios, dice Jehová, deja mi pueblo ir. Y el faraón le dice, sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues aquí traigo una vara. Aquí traigo una vara. Con eso vas a enfrentar a todo mi ejército. ¿Y qué sucedió al final de cuentas? Dios le dio la victoria, ¿verdad? Dios liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, que era el imperio más poderoso de la tierra en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando y simplemente usaba a Moisés como su instrumento. Y nosotros, si creemos en Dios, vamos a ver las maravillas que Dios puede hacer. Usó 12 discípulos, 12 apóstoles que eran igual que nosotros. ¿Saben por qué sé que no eran hombres maravillosos? Porque había envidias entre ellos, había pleitos entre ellos. Uno quería ser más alto que el otro, se tenían envidia, se criticaban unos a otros. Eran como nosotros. Y con eso Dios venció y transformó el imperio romano. Y por ese trabajo de ellos el evangelio ha llegado hasta los rincones de la tierra. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú, en la selva, y estaba hablando con un señor que me decía, mi abuelo era cazador, ¿cómo le llaman a los que matan a su enemigo y luego ponen la cabeza, le quitan la piel, la ponen en una piedra bien caliente, la cocen y la achican y queda la cabecita así de chiquita? Dijo, yo vi a mi abuelo hacer eso. Dijo, y lo que hacíamos antes, dijo, matábamos a nuestro enemigo, nos comíamos su corazón y a su cabeza la hacíamos así chiquita. No recuerdo el término, cómo se dice, pero es lo que hacían. Dijo, pero luego vinieron unos misioneros. A los primeros, sabrá Dios cómo los habrá ido. Unos los mataron, otros los corrieron, pero finalmente recibieron el evangelio y dijo, y ahora estamos predicando el evangelio a otras tribus. A los enemigos con los que antes matábamos y nos comíamos
y les cortábamos la cabeza, ahora vamos a llevarles el evangelio y muchas tribus se han convertido al Señor. ¿No es increíble lo que Dios puede hacer con algo pequeño, unos cuantos o uno solo que esté dispuesto? Les digo, alguien dijo, Dios no puede usar a nadie grandemente si primero no lo quiebra profundamente. Si queremos que Dios nos use, debemos de decirle, Señor, aquí estoy. No tengo nada realmente que ofrecerte más que lo que tú me has dado y mis debilidades y mis dudas, pero aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria. Y saben que el Señor no está buscando gente con habilidades, el Señor está buscando gente que tenga el corazón de servirlo y de buscarlo, y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Un gran misionero, el que llevó el evangelio a China, se llamaba Hudson Taylor. No sé dónde tengo mi nota, aquí la tengo. Dice, Hudson Taylor fue un gran hombre de la fe que llevó el evangelio a China y abrió las puertas para la Biblia. Una y otra vez vio a Dios hacer cosas grandes y maravillosas ante tremendas circunstancias donde no había absolutamente nada de esperanza, enfrentando gente que lo quería matar constantemente. Pensando y reflexionando en sus experiencias, dijo, hay tres cosas, hay tres pasos en el trabajo de Dios. El primer paso es imposible. El segundo paso es muy difícil. El tercer paso está hecho, está terminado. ¿Por qué? Porque Dios enfrenta los problemas que para nosotros son imposibles o muy difíciles y el Señor lo lleva a cabo. ¿Cómo pudo un hombre transformar miles y miles de gentes que han venido? Hay más cristianos ahorita en China que habitantes en Estados Unidos. Y es porque un hombre como él, Hudson Taylor, fue el primer misionero que llevó el evangelio a China. Ahorita el evangelio, aunque el gobierno está tratando de destruir la fe, queman las Biblias, encarcelan a la gente, el evangelio sigue avanzando, porque el evangelio aumenta donde hay persecución. Y entre más persecución hay, la iglesia se purifica y crece el evangelio, la iglesia crece. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires son las semillas del evangelio. Y Dios hace la obra. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace, pero le gusta usarnos. Vamos a continuar nuestro estudio. Vamos al versículo 35 de Marcos 6. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y miren la compasión de los discípulos en el versículo 36. Miren cuánto amor tenían los discípulos. Despídelos, mándalos a su casa aunque se vayan muriendo de hambre. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿No ven el sentido del humor del Señor? Ustedes denles de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos, ¿saben lo que ven ellos? El problema. Ellos ven el problema, ¿verdad? ¿Qué ve Jesús? Una oportunidad. Una oportunidad. Es lo que ve Jesús, dice. Dice, que vayamos y compremos. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Imagínense nada más, hermanos. Pongámonos, somos uno de la multitud, ¿verdad? Pongámonos en ese lugar, al pie de la montaña. El Señor Jesús viene y les predica la palabra y luego les dice, ¿qué hacemos? Pues despídelos. No tenemos comida, ustedes denle, no tenemos comida. ¿Qué tienen? Pues hay un chiquillo aquí que la única mamá que tuvo su cabeza bien, le dio de comer, le dio lonche al niño. ¿Cuánto es?
5 panecitos así, chicos, y 2 pececitos. Dijo, tráiganlo. ¿Qué piensan que pensó el niño? ¡Ja! Todos se vienen sin preparar, se vienen sin comer y ahora me quitan mi lonche. Y luego se lo llevan al Señor Jesús, el Señor lo levanta y da gracias. Ha de haber pensado el niño, ¡ah! Ahí va mi lonche, va a dar gracias por el lonche que me quitó. Pero luego se lo da a los discípulos y se imagínense que le da a Pedro un pedazo de pescado y le da un pan y se repártelo. Y Pedro va y les empieza a decir, ¡ey, chiquito, chiquito, no le cortes mucho porque somos muchos! Pero entre más empiezan a pasarlo, se multiplican más y más y más y más. Pero una cosa que me gusta del Señor, el Señor es un Dios de orden. Porque los pone todos en grupos de 40, de 50 y de 100. ¿Saben por qué? Separados. Porque en un apretujón de gente, ¿quién puede pasar? Así de esa manera los apóstoles tienen caminos entre medio de los grupos y empiezan a repartir la comida. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y por eso la iglesia todo debe de hacerse en orden, ¿verdad? Yeah. Y entonces vemos que empiezan, los sientan a todos y el Señor da gracias, lo pasa y se empieza a multiplicar una y otra vez. Y vamos a ver al final de la historia que dice que recogieron 12 canastas. 12 canastas. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene 12 canastas? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Repartiendo, lo que quiere decir que no tenían tiempo de comer, ¿verdad? Estaban dando de comer y muriéndose de hambre. Yo creo que nomás se saboreaban de ver, ahí va otro pan y otros peces. Híjole, qué sabroso. Recordemos, estos peces nunca nadaron. Estos panes nunca creció la planta del trigo o maíz de lo que lo hayan hecho. Instantáneamente el Señor lo creó como creó los cielos y la tierra, con su poder. Estos peces nunca vieron el agua. Yo creo que era el pescado más sabroso que han comido un ser humano y el pan más sabroso que jamás hayan probado. Y lo empiezan a repartir los discípulos saboreándose. Pero al final el Señor les junta en todo y a cada uno le tocó su canastita. No eran canastas grandes, eran canastas pequeñas. Pero cada uno se llevó su canasta. ¿Qué tal? Todos comieron, dice, hasta saciarse. Ya no pudieron comer más. Es como cuando uno va al buffet, ¿verdad? Y agarra de aquí, y agarra de acá, y agarra de acá, y dice, bueno, ya me siento lleno, pero, ay, aquello no lo probé, uy, aquello tampoco. Bueno, voy a agarrar otro plato, y se sirve, y al rato ya no se puede terminar. Y se siente, le da vergüenza dejar la mitad del plato, porque dice, me da pena tirar la comida. Y le da, y le da, y le da, hasta que ya no puede más. Así comieron todos, hasta saciarse. Y sin embargo el Señor provee para sus discípulos también. ¿Se fijan que el Señor no se le pasa nada? El Señor piensa en todos los detalles. Porque el Señor tiene compasión de todo. No solamente tuvo compasión de la multitud, tuvo compasión también de sus discípulos. Algo maravilloso. Aquí no nos dice, pero en el Evangelio de Juan nos dice que otro día vino la gente siguiendo al Señor y dijeron, ok, ayer estuvo re bueno el pescado y el pan, ahora ¿qué va a haber de almorzar? Y el Señor les empieza a decir, el que quiera venir en pos de mí, digo, tiene que comer mi carne y debe de tomar mi sangre. Oh, pero también deben de negarse a sí mismos, tomar su cruz todos los días y venir y seguirme. Wait a minute. No. Queremos comida gratis. No queremos nada más. En otras palabras, lo querían hacer rey a la fuerza, nos dice. Y él, sabiendo, se alejó de ellos porque lo querían hacer rey a la fuerza. ¿Saben por qué? Porque querían comida gratis todos los días. Dijeron, si nos va a dar de comer todos los días, ya no tengo que trabajar. Me retiro a los 20, 30, 40 años, ¿verdad? Ya no tengo que trabajar porque lo hacemos rey y Él nos da todo lo que necesitemos. Pero el Señor siempre tiene un precio para todo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que lo que yo quería hacer para mí, ahora voy a hacer lo que Él me dice, ¿verdad?
voy a hacer su voluntad. Es cuando uno agarra un trabajo y uno va ahí a la entrevista, toma el examen, a la entrevista, le dicen, ok, el trabajo es tuyo. Uno dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me imagino que ya sabe porque para eso aplicó, ¿verdad? Y cuando uno va al trabajo le van a decir lo que tiene que hacer. Uno no le dice al patrón, bueno, mire patrón, tengo que decirle unas cuantas cosas antes de comenzar. A mí me gusta tomar mi break a mi hora, pero no 15 minutos, me gusta tomar una hora. Y para el lunch no agarro media hora, a mí me gustan 2 horas porque tengo que tomar mi siesta también. Y a mí no me gusta salir tarde porque en el invierno ya oscureció para las 5 y me gusta irme temprano, así que me voy a ir 1 hora o 2 antes. ¿Qué le parece? A la calle, ¿verdad? A la calle lo echan a uno. Porque uno no va a poner sus condiciones, Él va a poner las condiciones. Cuando el Señor nos llama a servir y nos llama y nos pone a hacer algo en su reino. Todos somos parte del cuerpo, todos somos parte de ese reino y estamos llamados a servir y hacer lo que Él nos diga. Entonces cuando nos negamos a nosotros mismos, decimos, Señor, yo sé lo que a mí me gusta, pero ¿qué es lo que tú quieres qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con mi vida que ahora te pertenece? Tú me compraste con tu sangre, quiere decir que ya no soy mío, ahora soy tuyo y ahora voy a vivir mi vida haciendo lo que tú quieras, lo que a ti te honre y te dé gloria. Eso es lo que debemos hacer, pero la gente querían que los alimentara. Eso es lo que ellos querían, no querían pagar el precio, simplemente querían recibir todo lo que querían. Pero regresemos de nuevo a Marcos. Digo, los discípulos estaban dispuestos a mandar a la gente con hambre, cansada, ya tarde. A ellos no les importaba la gente como a Jesús. ¿Qué diríamos nosotros si nos dijeran lo mismo? Darles de comer, ¿saben lo que diríamos nosotros? Sí, ¿y cómo? O no puedo, simplemente no puedo. ¿De dónde? ¿Tengo que dar el sueldo de 1 año para alimentar a esta gente? Nosotros hubiéramos dicho no puedo, porque nosotros veíamos el problema muy grande, pero no veíamos que Jesús, para Él no era un problema, para Él era una oportunidad. Y ellos pensaban que Jesús tenía el mismo problema que ellos tenían. Pero el Señor solamente quería ver cuánta fe tenían. El Señor nos invita a ser parte de su obra. El Señor quiere que trabajemos con Él. Ellos dijeron en el versículo 36, despídelos. Y el Señor agarra los panes, los bendice, los multiplica y se los da. El versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, eso es sin contar niños y mujeres. Imagínense un milagro increíble, increíble que el Señor hizo. Pero de nuevo les digo, ellos veían el problema y Jesús solamente veía una oportunidad para darle gloria al Padre y para recibir gloria. Recuerden, el Señor Jesús, cuando vio un paralítico, no le decía, ¿cómo quisiera ayudarte? Pero no puedo. No, el Señor decía, toma tu cama, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Al ciego dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y regresó viendo. Al leproso dijo, Señor, si tú puedes, ¿quieres sanarme? Dijo, sí quiero, lo tocó y lo sanó instantáneamente. Y el Señor no necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Porque cuando levantó de la tumba a Lázaro, ¿qué es lo que dijo? Lázaro, sal fuera. Y salió brincando, todo amarrado. ¿Cuánta fe tenía Lázaro? Pues yo creo que no tenía mucho, estaba muerto, ¿verdad?
Y sin embargo el Señor lo levantó. ¿Qué le dijo la muchacha, la hija de Jairo? Niña, a ti te digo, Talita Kumi, levántate. Y en ese instante la niña se levantó y luego dice el Señor, ya que la levantó, la volvió a la vida, ¿qué les dijo? Denle de comer. Pensando aún en su necesidad que tenía que comer.